misterios de la vida de Cleopatra. Imagina un mundo de poder, intriga y seducción, donde una sola mujer desafía a imperios y se convierte en una leyenda eterna. Bienvenidos al fascinante relato de Cleopatra, la última reina de Egipto, cuya vida ha sido objeto de mitos y maravillas a lo largo de los siglos. Cleopatra no solo fue una figura política astuta y una líder carismática, sino también una mujer cuya inteligencia y encanto dejaron una marca indeleble en la historia. En este video, exploraremos los aspectos más intrigantes de su vida, desde su ascenso al trono en medio de una tumultuosa lucha por el poder, hasta sus alianzas con los líderes más influyentes de Roma, Julio César y Marco Antonio. Descubriremos cómo su dominio del arte de la diplomacia y su habilidad para navegar en un mundo dominado por hombres la convirtieron en una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la antigüedad. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para desentrañar los misterios y la grandeza de Cleopatra, la reina que desafió las convenciones y cuyo legado perdura hasta nuestros días. Prepárate para sumergirte en la vida de una mujer cuya historia es tan apasionante como el propio Egipto antiguo. Suscríbete a nuestro canal Cosas Curiosas, activa la campanita y continuemos. 1. Cleopatra, la faraona seductora. Cleopatra VII Teofilopator fue la última gobernante activa del reino ptolemaico de Egipto. Conocida por su inteligencia, belleza y habilidades diplomáticas, Cleopatra es una de las figuras más fascinantes de la historia antigua. Nacida en el año 69 a.C., Cleopatra ascendió al trono a los 18 años, gobernando junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien se casó conforme a la tradición dinástica egipcia. Sin embargo, su reinado no fue solo de poder compartido, sino que estuvo marcado por conflictos internos y externos que definieron su mandato. El mundo en el que Cleopatra vivió era uno de grandes cambios y agitación política. La República Romana estaba en su etapa final, con guerras civiles y luchas de poder que finalmente llevarían al establecimiento del Imperio Romano. Egipto, aunque poderoso y rico, dependía en gran medida de sus relaciones con Roma para mantener su independencia. Cleopatra, consciente de esto, utilizó su carisma y astucia para forjar alianzas que asegurarían su posición y la de su reino. 2. Su dominio de múltiples idiomas. Uno de los aspectos más fascinantes de Cleopatra es su dominio de múltiples idiomas, una habilidad rara y valiosa para su época. Se dice que hablaba al menos 9 lenguas, incluido el griego y el egipcio, lo que la distinguía notablemente de otros miembros de la dinastía ptolemaica, que, aunque de origen griego, no solían dominar el idioma egipcio. Esta destreza lingüística no solo reflejaba su inteligencia y preparación, sino que también fue una herramienta política clave. Al poder comunicarse directamente con diversas culturas y pueblos sin la mediación de traductores, Cleopatra pudo interactuar de manera más efectiva con sus aliados y adversarios. Además, su conocimiento de idiomas le permitió ganarse el respeto de los egipcios, quienes tradicionalmente se sentían distantes de los gobernantes griegos, consolidando así su poder. Su habilidad con las lenguas fue, sin duda, fundamental para su éxito como faraona. 3. Su pasión por los perfumes. Cleopatra tenía un profundo interés en los perfumes y la cosmética, que eran parte integral de la cultura egipcia. Los perfumes no solo se utilizaban por su fragancia, sino también por sus supuestas propiedades medicinales y espirituales. Cleopatra aprovechó su conocimiento sobre los perfumes para crear esencias exclusivas que utilizaba tanto en su vida personal como en su política diplomática. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, menciona que Cleopatra tenía una fábrica de perfumes cerca del Mar Muerto. Además, se sabe que Cleopatra tenía un jardín botánico privado donde cultivaba las plantas necesarias para sus perfumes y ungüentos. El uso de perfumes por parte de Cleopatra no era solo una cuestión de vanidad. Los perfumes eran una herramienta política y cultural. Al perfumar su entorno y su persona, Cleopatra podía impresionar a los dignatarios extranjeros y a sus súbditos, subrayando su estatus divino y su conexión con las deidades egipcias, especialmente Isis, con quien se identificaba. Este uso estratégico de la cosmética ayudaba a consolidar su imagen como una gobernante poderosa y divina.
4. Su romance con Marco Antonio. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Cleopatra fue su relación con Marco Antonio, el general romano. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra buscó una nueva alianza con Antonio. Se conocieron en el año 41 a.C. en Tarso, y rápidamente se convirtió en un romance apasionado y estratégico. Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Su relación fortaleció los lazos entre Egipto y Roma, aunque también fue vista con recelo por los rivales de Antonio en Roma, especialmente Octavio. El romance entre Cleopatra y Antonio no solo fue una relación amorosa, sino también una alianza política crucial. Marco Antonio, miembro del segundo triunvirato junto con Octavio y Lépido, estaba en una posición de poder considerable en Roma. Cleopatra, al aliarse con Antonio, esperaba asegurar el apoyo militar y político necesario para mantener la independencia y la prosperidad de Egipto. Sin embargo, esta alianza tuvo un alto costo. Octavio, el futuro emperador Augusto, utilizó la relación entre Antonio y Cleopatra para socavar la reputación de Antonio en Roma. La propaganda de Octavio retrataba a Antonio como un traidor que había abandonado Roma por una reina extranjera, lo que contribuyó a la guerra civil entre Octavio y Antonio. 5. Cleopatra y Julio César. Antes de su relación con Marco Antonio, Cleopatra había tenido una famosa alianza con Julio César. Después de ser exiliada por su hermano Ptolomeo XIII, Cleopatra regresó a Egipto y, según la leyenda, se introdujo en el palacio de César enrollada en una alfombra. Su carisma y habilidad política impresionaron a César, quien la apoyó en su lucha por recuperar el trono. Su relación produjo un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filométor César, conocido como Cesarión. Esta alianza consolidó el poder de Cleopatra en Egipto y le proporcionó un aliado poderoso en Roma. La alianza con Julio César fue fundamental para Cleopatra. César era uno de los hombres más poderosos de Roma, y su apoyo permitió a Cleopatra consolidar su poder en Egipto. La relación con César también tuvo un impacto cultural significativo. Cleopatra visitó Roma y fue recibida con todos los honores, lo que subrayaba la importancia de la alianza entre Egipto y Roma. Sin embargo, la presencia de Cleopatra en Roma también causó controversia, y después del asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó rápidamente a Egipto para proteger su posición. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 6. El barco de Cleopatra. Cleopatra era conocida por sus extravagantes exhibiciones de riqueza y poder. Una de las más famosas fue su llegada a Tarso para encontrarse con Marco Antonio. Según Plutarco, Cleopatra llegó en un barco decorado de manera opulenta, con velas púrpuras y remos de plata, mientras ella se reclinaba bajo un dosel dorado, vestida como Afrodita. Esta entrada espectacular tenía el objetivo de impresionar a Antonio y mostrarle el poder y la riqueza de Egipto. El barco de Cleopatra no solo era un símbolo de su riqueza, sino también de su sofisticación y habilidad para usar el espectáculo como una herramienta política. La llegada en un barco tan lujoso subrayaba la posición de Cleopatra como una reina poderosa y divina. Este tipo de demostraciones eran comunes en la antigüedad y eran una forma efectiva de comunicación política, mostrando a los aliados y enemigos el poder y los recursos de Egipto. 7. Cómo Cleopatra llegó al poder. El ascenso al poder de Cleopatra no fue fácil. A la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII heredaron el trono, pero pronto surgieron conflictos entre ellos. Cleopatra fue exiliada, pero con la ayuda de Julio César, logró regresar a Egipto y derrotar a las fuerzas de su hermano. Su reinado se caracterizó por una administración eficiente y un enfoque en revitalizar la economía egipcia. Cleopatra se esforzó por consolidar su poder, utilizando tanto su inteligencia como sus habilidades diplomáticas. El retorno de Cleopatra al poder con la ayuda de Julio César fue un punto de inflexión en su reinado. Cleopatra no solo recuperó el trono, sino que también implementó reformas económicas y administrativas que revitalizaron Egipto. Su enfoque en la agricultura y el comercio ayudó a estabilizar la economía egipcia.
Y su capacidad para negociar alianzas estratégicas aseguró la posición de Egipto como un jugador importante en la política mediterránea. 8. Su reencuentro con Marco Antonio. Después de su primera reunión en Tarso, Cleopatra y Marco Antonio se reencontraron en varias ocasiones, fortaleciendo su relación tanto personal como política. Antonio pasó mucho tiempo en Alejandría, donde vivió con Cleopatra y sus hijos. Juntos, planearon una serie de campañas militares para expandir su dominio y consolidar su poder en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, sus ambiciones fueron vistas como una amenaza por Octavio, el futuro emperador Augusto, lo que eventualmente llevó al conflicto entre Antonio y Octavio. La relación entre Cleopatra y Antonio fue una de las alianzas más significativas de la antigüedad. Sus esfuerzos conjuntos para expandir su influencia en el Mediterráneo oriental mostraron la ambición y la capacidad de ambos líderes. Sin embargo, su alianza también atrajo la atención y la oposición de Roma, especialmente de Octavio, que veía en ellos una amenaza a su poder. La guerra civil que siguió culminó en la batalla de Actium, donde las fuerzas de Octavio derrotaron a Antonio y Cleopatra. 9. Las donaciones de Alejandría. En el año 34 a.C., Marco Antonio realizó las donaciones de Alejandría, un acto simbólico en el que distribuyó tierras y títulos a Cleopatra y sus hijos. Este evento fue diseñado para consolidar la posición de Cleopatra y sus descendientes como gobernantes de varios territorios del Mediterráneo oriental. Las donaciones incluyeron Chipre, Creta, Cirene y partes de Siria. Este acto fue visto como una provocación por el Senado romano y contribuyó a la creciente tensión entre Antonio y Octavio, que culminaría en la batalla de Actium. Las donaciones de Alejandría fueron una muestra del poder y la ambición de Antonio y Cleopatra. Al otorgar estos territorios a Cleopatra y sus hijos, Antonio no solo consolidaba su alianza con Egipto, sino que también desafiaba abiertamente la autoridad de Roma. Este acto simbolizó la división entre Oriente y Occidente y subrayó la tensión creciente que finalmente llevó a la guerra civil. 10. El fin de Cleopatra. La vida de Cleopatra terminó de manera trágica en el año 30 a.C. Después de la derrota de las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, Antonio se suicidó. Cleopatra, al darse cuenta de que sería llevada a Roma como prisionera y exhibida en el triunfo de Octavio, también eligió acabar con su vida. Según la tradición, se dejó morder por una cobra, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate. Con su muerte, Egipto pasó a ser una provincia. La última reina del Egipto ptolemaico dejó un legado que sigue cautivando al mundo. Su vida, marcada por alianzas estratégicas, romances apasionados y decisiones audaces, refleja su inteligencia y habilidad política. Aunque su reinado terminó trágicamente, Cleopatra se convirtió en un símbolo eterno de poder, seducción y resistencia. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo una sola persona puede influir en el curso de la historia y perdurar en la memoria colectiva como una figura de fascinación y misterio. Cleopatra, en su esplendor y caída, sigue siendo un ícono inmortal. Mientras el sol se pone sobre el antiguo Egipto, el legado de Cleopatra sigue brillando intensamente. Su vida fue un testimonio de poder, ingenio y valentía, dejando una huella imborrable en la historia y en nuestra imaginación. Cleopatra no solo gobernó con sabiduría y audacia, sino que también desafió las normas de su tiempo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y liderazgo. A medida que cerramos este capítulo, recordemos que su historia no solo pertenece al pasado, sino que sigue inspirándonos a luchar por nuestros propios imperios y sueños. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Si te ha gustado el video, y quieres descubrir más contenido sorprendente, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte a nuestro canal Cosas Curiosas. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando juntos las curiosidades del mundo.